Aquí Kenia López Rabadán de la oficina de campaña de Xóchitl Gálvez. Buenos días. Jorge Gaviño de la campaña de Claudia Sheinbaum, Gibran Ramírez por Movimiento Ciudadano con Álvarez Maínez. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Oigan, pues muchas cosas, pero imperativo iniciar con el tema de Arturo Saldívar. Ayer Arturo Saldívar dice: voy por un juicio político contra Norma Piña, y en la misma conferencia dicen: también vamos a denunciar a Xóchitl Gálvez el jueves, Morena y Saldívar. ¿Quién arranca? Bueno, primero que nada decirte, mi querida Azucena, que la ministra Norma Piña merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Es una mujer inteligente, íntegra, que no se achica incluso ante el poder brutal, gandalla, abusivo de López Obrador y de Palacio Nacional. Norma Piña ha sido una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha hecho valer la ley y la Constitución. Pero como eso no le gusta ni a López Obrador ni a su corcholata, y mucho menos a su palero, este señor que pensábamos que era ministro, pero ahora ya sabemos que es porrista, pues por supuesto que no vamos a tolerar que se le falte al respeto al Poder Judicial, porque lo que quieren hacer es lastimar al Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, a toda la gente que intenta salir adelante para dar justicia en este país, y que en lugar de darles más presupuesto, en lugar de generarles más confianza para que así pueda haber justicia para México, lo que quiere hacer López Obrador es lastimar al otro poder, porque sabemos que es un gobierno autoritario. No es un gobierno que reconozca a los tres poderes, al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. No, lo que López Obrador quiere es lastimar al poder judicial, y lo quiere hacer a través de la ministra Norma Piña, pero no lo vamos a permitir. No tienen los votos para un juicio político. Es una aberración, es una falta de ética. Es la segunda vez que amagan con un juicio político contra un ministro. Y es una falta de ética. Fue el primero. Porque lo que quieren es lastimar al otro poder, porque se quieren agandallar el poder en una sola persona, que por cierto esa persona está rodeada de corruptos, empezando por sus hijos. Oye, Jorge, lo consultaron con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum sabe que iban a dar este paso, escalar el nivel de conflicto, Jorge. Bueno, yo no sabría qué es lo que está pensando el partido en ese sentido, pero yo lo que podría decir es de que nosotros somos respetuosos del equilibrio de los poderes. Lo que sí hemos dicho dentro de la campaña de Claudia Sheinbaum es de que tenemos que cambiar radicalmente el poder judicial. Está podrido desde las raíces en muchas cosas, una corrupción brutal. ¿Pero esto es parte, la denuncia contra Norma Piña es parte de eso? No, bueno, seguramente yo lo que te estoy diciendo es la posición que se tiene con respecto a una visión de un poder que se tiene que cambiar. Nadie está a gusto, ni los litigantes, los que hemos litigado años en los tribunales, pues sabemos que la corrupción está en la puerta todos los días, pero evidentemente desde el punto de vista legal tenemos que ser muy cuidadosos en el equilibrio de poderes. Ahora bien, si hay cada servidor público es responsable del tramo de responsabilidad que le corresponde. Entonces, si hay alguna acusación, se tiene que ventilar con los canales normales y jurídicos que hay. Pero si ayer Saldívar hizo lo mismo de lo que acusa a Norma Piña, por eso, ¿no? es lo que te iba a decir. O sea, si de pronto hay alguna acusación, se tiene que ventilar en los canales. Dice la senadora, es que no se tiene la mayoría calificada. Bueno, pues si no se tiene, no pasa. Así de sencillo. Pero se tendrá que revisar, se tendrá que poner las denuncias correspondientes, y será un proceso que se tendrá que ventilar por los cauces legales correspondientes. A ver, Gibran Ramírez, ¿qué dices? Ayer ya dijo Jorge Álvarez Maínez, bueno, que esto mal por parte del ministro en retiro Arturo Saldívar. ¿Cómo ves este conflicto? Bueno, primero veo a Gaviño muy incómodo defendiendo la posición que tiene que defender. Yo creo. ¿Por qué es incómodo? Bueno, pues no tienes la soltura para argumentar que sueles tener, la determinación. Yo creo que no piensas que Saldívar está actuando bien, o sí lo piensas. ¿Me estás viendo a los ojos para ver? No, yo lo que pienso, sí, a ver, bueno, todos tenemos, a ver, mira, cuando uno tiene elementos para acusar a alguien, lo debe de hacer porque es una obligación. Pero si está haciendo bien. Saldívar fue acusado de una situación muy grave también.
está siendo acusado de una situación delicada y grave ¿Conste? que se tendrá Yo que hice una argumentar pregunta. Yo veo también el desde el tiempo. punto de vista legal. No te preocupes. Oiga, pero te pregunta Jorge Gibran, ¿crees que está actuando bien Arturo Saldívar? Independientemente de lo que haya hecho Norma Piña, etcétera, ¿está actuando bien No, Saldívar? lo que yo te decía es que yo no tengo los elementos técnico-jurídicos para poder tener una posición. Yo no sé las bases jurídicas que tenga para acusar a una ministra en ese sentido. No las tengo. Por Si eso las te tuviera, preguntaba, yo lo está diría. haciendo lo mismo de lo que acusa a Norma Piña, ¿no? Es decir, hacerlo público, hacer escarnio, como dicen, lo que no mancha tina, se hace casi exactamente lo mismo. No, pero mira, los procedimientos son muy claros. Aquí, o sea, una acusación de este tipo solamente procedería si se tiene en un momento determinado, como dice la senadora, la mayoría calificada. Que no la tienen y entonces, ¿por qué Si se hace? se tiene o no se tiene, bueno, pues eso es lo que se determina. Ahora, este tipo de denuncias puede durar también muchos años, ¿eh? Se hace como propaganda, porque si saben que no va a avanzar. Yo creo que podría avanzar si se tiene la mayoría calificada. ¿El próximo sexenio? No lo sé. Gibran. Bueno, yo citaría a Jorge Gaviño a lo largo de este sexenio, que decía Constitución o el autoritarismo de Morena. Lo dijiste varias veces en tribuna, en artículos. Creo que es muy preocupante el camino que está tomando el oficialismo. Jorge Gaviño decía Constitución o autoritarismo de Morena. Sí. Este mismo Jorge Gaviño. No, no, pero no decía eso, no lo decía así. Yo lo que decía, no, era claro. A ver, qué bueno me que sabe, tardé, me qué- tardé. no, Invito, qué bueno que sea a ver, mi ya, lector. Espera, ya espera. te dieron A ver, dos pues es que me segmentos. estás- Te pregunté sí o no y te echaste otro minuto y medio. Ahora quiero que la gente, nada más para que no ofendamos Ahora ya no me preguntas su nada. capacidad de leer, no, pues no te estoy preguntando, te estoy citando y ya. A ver, ¿qué Que más? la gente busque en Google Jorge Gaviño, autoritarismo, y ellos van a ver lo que escribiste y lo dejamos a juicio de los lectores. Y lo ponemos en las redes sociales si quieres también, pero Déjame buscarlo. Aquí- veo que hay una deriva autoritaria muy preocupante, que no es para juzgar al presidente López Obrador como se hacía o como se ha hecho a lo largo de este sexenio desde la oposición. Es para preocuparnos por el futuro, porque Saldívar ya es un cuadro político del equipo de Claudia Sheinbaum. Y si a esto sumamos las prácticas locales, por lo menos dudosas, como el secuestro de un secretario de organización de un partido político local. Por cierto, Azucena, muchas gracias por romper ese cerco informativo que se hizo alrededor del caso. En Sinaloa casi no estuvo en ningún medio. Sí, durísimo, durísimo. Y en la Ciudad de México estuvo en pocos, algo que se está repitiendo, porque ya sucedió en la elección anterior con el PRI. Entonces vemos a nivel local esas cosas y a nivel federal estas intimidaciones. Bueno, ¿por qué habría de proceder un juicio político por un supuesto ataque de partido, como lo dijo Saldívar? Creo que en este momento, y al no tener elementos objetivos que rechacen las acusaciones que se han hecho desde la Suprema Corte, pero además que solo se han admitido a estudio, ni siquiera es que se estén condenando. Después de no tener elementos objetivos para defenderse al respecto, hay un síntoma de que cuando eso suceda irán por la vía autoritaria, y esto va a distinguir, como ha distinguido a la personalidad de Claudia Sheinbaum. Kenny, has estado muy callada. Porque A estoy viendo que la verdad es que sí, tiene razón. Es difícil defender en este momento a Saldívar, y me parece que hay que reconocerle un grado de ética a el compañero de Morena, porque defender a Saldívar es defender lo indefendible, es defender la corrupción. Lo dijo claramente López Obrador, que presionaba a Saldívar siendo ministro de la Corte. Pasó de ser ministro a bravucón. Claramente no tienen los votos para lastimar a la ministra Norma Piña. No tienen los votos, pero sí para los un juicio medios, político. ¿no? Para No tienen lastimar la imagen. No tienen los votos para perpetrar esta irresponsabilidad que quiere, por cierto, que Saldívar esté al lado de Víctor Hugo Romo, que es como el emblema de la corrupción y de la nefastez en términos de administración pública local. O sea, pero es que ya no, ahí no sabes cuál está peor, si uno o el otro. Y es que además, si se habla de violar la Constitución, de un lado no vemos para nada claro
con el caso de Arturo Saldívar, porque pues es un cuadro partidista ya, no es una confrontación con un poder, y del otro lado hay confesión de parte, ya, ¿no? Entonces, si de algún lado habría elementos para plantear juicio político, es al oficialismo. Y quien lo confesó fue López Obrador, el patrón de todos. En realidad, el tema de fondo es que Saldívar lo que quiere es vengarse de la ministra que sí está haciendo su trabajo, y lo hace de la manera, yo diría, por cierto, más cobarde, porque lo que tendría que hacer es la ministra tenía que hacer lo que está haciendo. Claro, la ministra, a ver, fue un asunto público. Lo que dijo López Obrador en su mañanera de reconocer, bueno, es tan cínico que reconoció que presionaba y se comunicaba y ejercía poder a propósito de Saldívar. ¿Y Saldívar también lo reconoció? Eso es algo, confesó. Claro, lo confesó. Mira, Eso es algo que México yo creo que no puede hay que olvidar. también 50 segundos de y regresamos. Revisar exactamente dónde estamos parados. A ver, no hay una acusación en contra de Saldívar. ¿Cuál acusación? Hay una investigación que señaló la ministra de la Corte, la presidenta de la Corte, que se le iba a investigar, pero no hay, pero no hay una acusación. El tema, puede haber una denuncia anónima, y de ahí viene una investigación, y fue lo que está señalando, que hay una investigación. Eso es por una parte. Por la otra tenemos una declaración que se va a implementar una situación para iniciar un juicio político en contra de una ministra. ¿Cuáles son los temas? No lo sabemos. Todo lo que aquí se está diciendo son especulaciones, porque se está diciendo, hay unas acusaciones, sí, puede haberlas. A ver, aguántame y regresamos contigo, de acuerdo, por favor. Entonces aquí continuamos, Jorge Gaviño, Gibran Ramírez, Kenia López Rabadán, y hablando pues del ministro, ahora miembro de la campaña de Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar. Nos quedamos contigo, Jorge. Sí, lo que yo decía, desde el punto de vista legal, ¿en dónde estamos parados? Bueno, a ver, hay supuestamente una denuncia anónima que la Suprema Corte, a través de su presidenta, dice que se va a investigar, y en ese proceso se está investigando y se hizo mediático por el tema político en el que estamos viviendo. Luego tenemos una situación del exministro Saldívar, en donde dice que se va a proceder con un juicio político en contra de la presidenta de la Corte. ¿Cuáles son los elementos de un lado y de otro? No lo conocemos, porque no se han hecho públicos, porque todavía no ha terminado ni la investigación, ni se ha conocido la denuncia que va a presentar el exministro Saldívar. Entonces, si me preguntan qué opinión tengo al respecto desde el punto de vista legal, pues no podría tener ninguna, porque no conozco las acusaciones de fondo de una ni de la otra. Pero lo que sí sé es de que es un asunto político que están aprovechando los partidos para tratar de incidir en la campaña política presidencial. Pero se llama entonces político. Eso es claro, bueno, pero el juicio político es otra cosa, no es la política. No se llama juicio mediático. Fíjate, tú lo sabes perfectamente pues bien. Es sobre el espíritu constitucional. El juicio político. Y además, Arturo Saldívar no es un actor constitucional, es un militante de Morena, que se ofendió y que está aventando a representantes de la nación. ¿Tiene derecho a ofenderse o no? Pero no lo representan a él las diputadas y los diputados, representan a toda la nación. Entonces vamos a responder con un juicio político, es arrogarse. Bueno, seguramente los diputados o senadores ya tienen algunos elementos para poder proceder en ese sentido. Eso lo sabremos en los próximos días. Bueno, una defensa de tribu, pero además no es solamente ese elemento el que hay que impugnar. Creo que además Saldívar ha actuado sistemáticamente para obstruir el ejercicio por lo menos comunicativo de la Suprema Corte de Justicia. Se ve que tiene mucho miedo. ¿Cómo se puede influir en el ejercicio comunicativo de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, amenazando con un juicio político sin tener autoridad constitucional. Pero ¿cómo vas a amenazar a un ministro que conoce el derecho y la Constitución? La senadora acaba de decir hace un momento que procede, con un poder no procede un juicio político si no tienes mayoría calificada. Entonces, bueno, ¿cómo se va a espantar a alguien que sabe que lo van a acusar y no se tiene mayoría calificada para proceder? No se espanta nadie de eso, por favor. La triste historia de Saldívar es que pasó de ministro es la presión del poder a bravucón. Sí, sí. Esa es la realidad. Te lo digo a ti para que lo entiendan todos los demás. Y porque es un poco ahí evidentemente lo dijo López Obrador, lo dijo Saldívar, amenazaban jueces, magistrados, son gandallas. O sea, el problema de este gobierno es que no se conforman con lo que tienen, sino además quieren más. Por supuesto que López Obrador no es un demócrata, no acepta que un juez tome una decisión absolutamente independiente. Lo que él quiere es incidir, es claro, y lo digo
todo evidentemente entendiendo que hoy ya no es ministro, es un bravucón. Lo que quiere Saldívar es llevar agua para su molino y para su corcholata. El problema de fondo es que demuestra que siempre ha sido así. ¿Cómo es posible que se atreva a amenazar al Poder Judicial y a la ministra Piña? ¿Cómo? O sea, ¿con qué? Por eso que ¿con qué cinismo? Pero ¿qué amenaza? ¿Sabes? A ver, no, perdóname. Juicio político. A ver, cuando el investigado es él. Juicio político cuando el corrupto es él. Juicio político cuando el que amenazaba a los jueces es él. Si yo te digo que voy a proceder, permíteme, si yo te digo ahorita que voy a proceder contra ti a un juicio político, te estoy amenazando. Tú me dirías ahorita, pues procede como quieras. Por supuesto que está amenazando, Jorge. Hay que amenazar. Porque piensa que tiene el respaldo de López Obrador, a quien además de ser su patrón y obedecerlo de manera humillante, siendo ministro de la Corte, lo obedecía, no tiene límites, y ahora lo que quiere ser a ver, un juicio político significa que la ministra, en caso de que avanzara, perdería todas sus facultades, tendría que irse de la Corte, ¿no? Digamos, como a grandes rasgos. ¿No te parece una amenaza? No, pero a ver, es que a ver, mira, y luego que es el que lo haga con un impresentable como Víctor Hugo Romo, que de veras es la muestra clara de la corrupción. O sea, Víctor Hugo Romo, por eso perdió Miguel Hidalgo, porque claramente es un corrupto. O sea, es de verdad que toda la imagen es una vergüenza. Pero fíjate hasta dónde estamos cayendo. A ver, lo que realmente les importa a ustedes y a nosotros en este momento, por eso nos tenemos aquí sentados en una mesa, es la campaña presidencial, en donde tu candidata Xóchitl Gálvez va perdiendo en todas las encuestas. Ese es el tema que les preocupa a ustedes y que buscan de cualquier manera agarrarse de lo que sea, sí, del agua, ahora de un juicio político, pero ayer si fueron de denuncias ustedes los políticas. Que lo propusieron. No, bueno, el juicio político es de este irresponsable el escándalo político surge de una denuncia anónima, por favor, de una denuncia anónima. No es cierto. Que se da, sí, así hay varias denuncias. Sí, estás erróneo ahí. Pero sale primeramente de una denuncia anónima que se dice que se va a investigar. Y entonces empezó ahí el escándalo, que es una cortina de humo que ustedes están utilizando porque van perdiendo todas las encuestas. Bueno, a ver, entonces eso hay que hablar claramente. Vamos a hablar de algo que seguramente sí te interesa. ¿Por qué no ha dicho nada Claudia Sheinbaum de las 4 casas que tenía en 2018 y que ahora le mintió a 15 millones de mexicanos que viven en el debate, más o menos? 15 millones de mexicanos la oyeron decir, no tengo casa, vivo en una casa rentada. Oye, ¿mintió? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no ha dicho nada, Claudia? Ya viene el otro debate. O sea, que vive en una casa rentada, pero sí tiene casas propias. En 2018, Claudia Sheinbaum hizo en su declaración patrimonial, estableció que tenía 2 departamentos y 2 casas, 4 inmuebles. Ahora, en el debate, dijo que tenía 0 casas, una de 2. ¿Y en la declaración más actualizada? O una de 2, o es una de 2, o es una mentirosa. No, la mentirosa, y le quiso mentir. con todo respeto, estás mintiendo. Yo no me meto contigo en términos personales. No, yo lo que te quiero decir tampoco. es, la señora Sheinbaum mintió. Dijo que tenía 0 casas, que venía una casa rentada, cuando en su declaración de 2018 es que puede ser una mentira y no. Claro, puede ser que las haya perdido. Yo vivo en una casa rentada y tengo otras casas. Claro, no, ella dijo que no tenía. No tenía casa, no lo dijo. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Ahí está, lo vio bien. ¿Me lo buscan, por favor, esa parte del debate? Nada más, sí, por favor, nada más déjame concluir. O mintió, o las perdió todas, y bueno, sería una irresponsable administradora de este país. Por Dios. Pueden pasar muchas cosas. La segunda cosa, Jorge, vamos a contestar la primera. No ha dicho nada, ahorita voy a buscar la producción, no ha dicho nada, Jorge, sobre si su mamá tiene en los Panama Papers dinero metido, porque eso significa o que está lavando dinero, que no quiso pagar impuestos en México y que, por supuesto, nuevamente mintió en el debate. A mediados de la semana del debate dijo, voy a aclararlo. Pues mira, ya vamos para el segundo debate y la señora no dice nada. A ver, déjenme escuchar a ¿Sí Jorge o no, y luego la a Gibran? mamá de Claudia Sheinbaum tiene dinero metido en los Panama Papers, 2 planteamientos, lavando Jorge. dinero. Adelante. A ver, aguántenme primero, las inversiones que se dan en el extranjero, no todas son lo que tú dices ni lavado de dinero. Eso es muy delicado, porque el lavado de dinero implica desde el punto de vista legal otras cosas. Una situación es, inclusive lo que se llama en paraísos fiscales, que se dan, haces tú una inversión en paraísos fiscales, son situaciones a veces porque te dan más intereses. Sí las tiene, a entonces veces, sí las yo tiene. no lo sé, no lo tiene. Sí Ya dijo que no. A ver, no, mira, dijo que sus no. tías, Tú empezaste primero que con la abuelita.
Fíjate, aquí en un programa dijiste tú que con la abuelita. Porque o sea, ella de verdad, dijo, es inconcebible, ella dijo es que la abuelita inconcebible, ella dijo, es inconcebible. Más o menos, es una herencia que recibió mi abuelita y se Fíjate, la dejó prioritariamente a mis en lugar tías. de estar, La pregunta es si su en mamá lugar de estar tiene dinero en analizando paraísos los proyectos fiscales. políticos de las cosas nacionales, No, es que Acción yo- Nacional es que déjame que se termine, mete Jorge, con las termine. abuelitas de los candidatos. Ella se metió- No, es que no es posible que También busquen ese, lleguemos por favor. que lleguemos a ese nivel. Busca ese Y cuando por eso diga luego su se quejan corcholata. y que hablan del déjame hijo oír de a la Jorge, candidata, déjame se oír a quejan, o sea, no se metan con las familias. O sea, es inconcebible que estemos que no llegando a ese recuerdan nivel lo que ella político. dijo, ni lo que Estamos dijo su hablando de corcholata. la presidencia de la República. Estamos hablando de las candidaturas a los que van a gobernar este país, y tú sales a hablar de las abuelitas y de las Lo dijo propiedades, ella, lo a dijo ver, la corcholata, de unas no lo propiedades digo yo. que están inclusive A ver, Jorge. declaradas, están declaradas. Sí, te Las escucho, propiedades. te escucho. Entonces, están declaradas las propiedades, entonces dice, hay de la declaración patrimonial, ya lo declaró, y ahora tú estás diciendo, ¿tiene la casa o no? A ver, ya tengo Bueno, la pues parte, es una la cosa parte del debate. particular. Ya tengo la parte del debate, ahorita lo escuchamos, pero antes quiero, por favor, darle su tiempo a Gibran. Bueno, lo de la abuelita lo dijo ella y Lo no dijo estaba ella, porque- en su declaración patrimonial. Ya salió Marco Levario y enseñó las actas que acreditan que la mamá de Claudia era la presidenta de esa sociedad. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Alguien que elude impuestos no puede ser una patriota, no contribuye con su país. Ahora, me parece muy delicado que aquí se quiera normalizar que se puede ejercer poder informal derivado de la autorización presidencial o de una candidata a la presidencia de la República contra poder constitucional. Apoderar a Arturo Saldívar en contra de un poder del Estado no tiene ningún sentido. Yo te digo, coincido con Jorge Gaviño del pasado en que hay que responder más a la Constitución que al autoritarismo y a la indicación del presidente o de la candidata. Esto, por otra parte, sí responde a un debate de fondo. Arturo Saldívar tiene acciones reprochables y autoritarias también desde la reforma judicial, donde decidió concentrar todo el poder. Y es verdad que estamos discutiendo estas cosas porque estamos en una campaña presidencial, pero podemos elegir ir a la superficie y decir que es un choque sin ningún objetivo más que desacreditar al otro, o podemos pensar también en las implicaciones que se va a tener en un eventual gobierno de la señora Sheinbaum, donde influya Arturo Saldívar, que no suma a esta campaña, y yo creo que se van a tener que deshacer de él, sino que resta autoridad moral por ambición al poder. Arturo Saldívar, que ahora habla de primero los pobres, cuando él se benefició del FOBAPROA con una de las facturas más grandes de la historia Y que ha además tiene cobrado una pensioncita a como quiera, banqueros. nada despreciable, la verdad, Jorge, pues es que está canijo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Él renuncia a la corte, pues debió haber renunciado a todos esos privilegios Y malditos toda la del vida pasado. ha sido un abogado de la oligarquía y de la oligarquía financiera. Bueno. Eso está claro, no hay ninguna autoridad moral como para ponerlo ahí como Bien. prócer de un movimiento. Ahora que regresamos se- con mucho la presencia siempre de Jorge Gaviño, de Gibran Ramírez, de Kenia López Rabadán. A ver, quedamos pendientes de escuchar qué dijo Claudia Sheinbaum en el debate, en el primer debate presidencial. ¿Dijo o no que vivía en un departamento rentado, que tenía propiedades o no? A ver, escuchamos. Presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Cuando fui jefa de ¿lo que había gobierno, presenté diversas... ¿Es todo, verdad? ¿Hasta ahí? Sí, Sí, ok. es suficiente. Lo que dijo la senadora hace un momento, que yo dije que estaba mintiendo, no le dije mentirosa, dije que estaba mintiendo, era de que ella, de que la candidata a la presidencia de la República por Morena vivía en un departamento rentado, cosa que es absolutamente cierto. Ella tenía propiedades que declaró conforme a la ley, lo que es también absolutamente cierto. Ella no dijo que no tenía propiedades. Dijo que vivía en un departamento Debió rentado. lo que es cierto. Entonces, a ver, la candidata dijo absolutamente la verdad.
Entonces, bueno, ahora, a mí lo que me extraña mucho, reitero, es de que Xóchitl, por ejemplo, que se le ha señalado varias veces, que cometió ella en su tramo de responsabilidad situaciones que pueden inclusive ser calificadas de delito, y no lo ha aclarado, en donde es servidora pública, es jefa delegacional, da un permiso a una empresa para que construya, va construyendo la empresa y siendo jefa delegacional, la empresa constructora la contrata a ella para hacer obras también internas de ese departamento y no se excusa. Es una situación muy grave, no se ha aclarado. Y eso sí es una situación muy grave en donde una gente que aspira a gobernar este país, eso es corrupción y no se ha aclarado. A ver, Kenia. Bueno, primero que nada, evidentemente Claudia Sheinbaum es absolutamente mentirosa. Dijo que era falso lo de los Panama Papers de su familia y días después quedó claro para todo México que sí hay familiares. Incluso su mamá tiene dinero en los Panama Papers, en estos paraísos fiscales, que o lava dinero o no quiere pagar impuestos en México. Segundo, dijo cínicamente que vivía en una casa rentada, por Dios. En 2018 tenía 4 inmuebles. También dijo que los delincuentes, cuando ella era jefa de gobierno, eran castigados cuando agredían a las mujeres. Eso es una vil mentira, y están los datos oficiales. El 40% de los agresores a mujeres están en la impunidad, no son investigados y mucho menos castigados. Claramente Claudia Sheinbaum miente. Hoy la única alternativa para que este México salga adelante se llama Xóchitl Gálvez. La única posibilidad de que tú y tus hijos puedan vivir en un país en donde no se tengan 72 asesinatos como ayer, se llama Xóchitl Gálvez. Este país está ensangrentado. Bueno. Este país vive en una inseguridad brutal, mientras el exministro hoy Bravucón está peleándose en politiquería, mientras el presidente de la República hoy, Azucena, te agrede a ti como a muchos de los periodistas inteligentes y valientes, en lugar de ponerse a trabajar y de darle resultados a este país. A ver, los Panama Papers, escuchamos el audio, Gibran, y estamos poniendo aquí improvisando, porque de eso se trata, que así en caliente vayan saliendo los temas que se necesitan discutir. Va. Nada ilegal, absolutamente. Ni nada que tenga que ver con grandes sumas de recursos, sino una cuenta que existía ahí por parte de mi abuela, que después pasó a mis tías, y que era totalmente legal y que apareció pues en este proceso, pero ni siquiera son grandes sumas de dinero ni nada. Bueno, en el debate dijo falso cuando se lo señaló Xóchitl Gálvez y luego aclaró esto. Sí, que sí. ¿Gibran? Bueno, sumas de concedido dinero. El audio. A ver, escuchamos, adelante por favor. Pero espérame. Pregunta a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino 3 empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, contesta sí o no, ¿tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo que? Gibran Ramírez. Bueno, ahí la mentira no podía estar más clara. Habla además con muchas ambigüedades. Dice, mi abuelita le heredó principalmente a mis tías, como para no mencionar a la mamá, y además son sumas de dinero pequeñas. Bueno, pues entonces que las meta, no sé, a BBVA o a Banamex. ¿Cuál es el problema y por qué hay que tenerla en paraísos fiscales? Donde además salieron tantas cuentas de políticos en ese despacho en Mossack Fonseca, que fue un escándalo mundial. Además había otros políticos mexicanos por ahí, de la 4T, no de la 4T. Es algo tristemente generalizado en la clase política mexicana y en otras, como en España, por decir algo. Lo que estamos viendo es aquí la guerra de acusaciones de siempre, en la que yo siempre concedo, en que ambos tienen razón, en que el otro es un criminal. La verdad es que sí. Y así como también Gaviño tenía razón desde que criticaba desde la oposición y decía, es nuestra Constitución letra muerta, es nuestra Carta Magna solamente tinta y papel, para después llamar a la oposición a defender la pluralidad y enmendar la plana del oficialismo y trabajar como un auténtico órgano soberano,
no sometido a caprichos de exministros que se sienten ofendidos porque le Eso ya sacan no lo dije, eso ya no lo unas y otras La cosas. primera parte, sí. Así es, la primera parte lo estaba citando, de nuevo, un órgano soberano, pues no se somete a caprichos de un exministro que hace berrinche. Entonces, hay que explorar las opciones. Para mí, sin duda, la que ha presentado Maynes y Bernardo León es la única reforma profunda que se ha planteado al Poder Judicial, a la Jorge. justicia y a la policía. Venga, Jorge Gaviño. Bueno, pues a ver, en primer lugar, todo lo que aquí se ha dicho sobre mi candidata y nuestra candidata Claudia Sheinbaum, no hay absolutamente ninguna ilegalidad, ni tampoco ninguna mentira. Señalo que no se ha contestado, y lo vuelvo a reiterar, el tema de ilegalidad que fue señalada Xóchitl con documentos y no lo ha aclarado. Eso es una mentira y te lo contesto de una vez. No, eso pues, es falso. Sí, pues es falso. Entonces si era alcalde delegada y dio permisos, y con esos permisos le dieron contratos a ella con su empresa, pues entonces dices tú que no es ilegalidad. Pero lo que sí también dijo y ofendió a todos y hasta un servidor, porque cuando dicen aquel que no tenga un patrimonio a los 60 años es que es muy güey. ¿A poco no tienes un patrimonio? No, yo sí tengo patrimonio, y sobre todo, ¿sabes qué? ¿Has ¿Y sabes tenido qué? tantos cargos en tu vida que me a ver, yo tengo tu preocuparía patrimonio, que no, pero hay muchísima Déjame gente, buscar tu hay declaración muchísima, patrimonial y para la pero próxima. no muchísima todos están gente. en No, esa yo te la traigo posibilidad. si quieres, yo Pero te no la se traigo. refería a ti. Yo te la traigo, si tú Ni a la ningún mexicano, se necesitas, con refería gusto. a la mentirosa No, de Claudia pero Sheinbaum. entonces, ¿por qué dice aquel que no haya No. tenido? Es generalidad, ¿eh? No. Pues entonces Hablaba de Claudia Sheinbaum y entonces sus hay mentiras. que enseñarle a armar las frases, porque ella está Tampoco diciendo dijo una aquel. generalidad. Nunca dijo No, aquel. a ver, Dijo- pónganme la frase, ya es la última. A ver, Ya pongamos es la frase. última, Es que- perdónenme. Ponga la Pues frase. era que una de verdad- generalización, Sí, pero no, era como una- dijo estaba hablando aquel. de Claudia. No, a Está- ver, está- está escuchémosla. el video. A ver, Escuchémosla. ayúdame, Daniel, es la frase donde habla de que los que no tienen más de 60 y no tienen patrimonio y Pero, tal. ajá, es que no generalizó, se refería a Claudia. Ahí Vamos va. a escucharlo. Porque, entre otras cosas, Vamos a escucharlo. por supuesto que mintió. O sea, es como si Hay nadie que te enseñar, creería. esto se hay va a que volver enseñar, una clase hay de que enseñar, ética. Nadie te creería de que no sintaxis, tienes patrimonio, de oye. sintaxis. No, yo no estoy diciendo eso, no, al rato Es vas que a no, decir, tú dijiste no, ahorita que no, te yo me incluías. siento ofendido, Ah, yo pensé yo que me sí. siento ofendido porque es Oye, fue secretaria inconcebible. del gobierno de López Es Obrador. inconcebible. Fue No, de ella, a ver, alcaldesa, ella tiene fue jefa de patrimonio, gobierno. ella tiene un Es una patrimonio mentirosa. modesto. No, es una no, mentirosa. no, bueno, entonces ya escuchaste lo que dijo y tú le quieres poner palabras que no dijo. A ver, no me quiero equivocar, pero ahí va, porque estamos haciendo todo. ¿Ya lo tengo allá? Adelante, por favor. Señorle, Reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. es una generalidad. No, A sí, ver, ahí Jorge. está. Es Ahí una está, generalidad. es clarísimo, Si a dijo. los 60 Y ella, años, no, no, ay, chico, por Dios. no ha No, podido. siento, Se no lo has dijo a podido. Si a los ella. 60 años no has Dijo, podido tener exacto, patrimonio, lo acabas de oír. eres muy güey. Es que ese es el problema de Morena, de verdad. O sea, Ah, ni caray. ante la verdad dejan de mentir. Es una cosa impresionante. Bueno, Ahora, entonces, sí ¿por les qué- entiendo por qué- porque por qué su perdió- jefe por qué pidió político dice disculpas? entre 80 y ¿Por qué- 90 por qué pidió mentiras. disculpas entonces? No pidió disculpas. No, La verdad es que hasta claro. tienes que leer otros periódicos Aguanta. porque los que lees no son de la realidad y de la verdad. No. No pidió disculpas. Dijo claramente que eso era para Claudia Sheinbaum, que por supuesto miente, Jorge. Bueno, pues escucha mucho a los gentes de más de 60 años lo que están diciendo cuando le pasas esa grabación. porque se dejaron engañar por el Ah. gobierno mentiroso de Morena. O sea, ahora además Pero de queda güeyes, claro, a ver, hay dos cosas muy Inocente claras. corderito que te Quedan dos dejaste cosas muy engañar. claras. Uno, la mentirosa es la señora Claudia Sheinbaum. Y dos, cuando Xóchitl Gálvez sea presidente de este país, los adultos mayores tendrán Bien. programas sociales muy claro, porque queda muy Morena claro. se Última. va, pero los programas Queda se muy quedan. claro Última para Jorge. que hay corrupción en el PAN En Morena, y que hay en el gobierno. corrupción en Aguántale. Xochitl Gálvez cuando era servidora pública. Está muy claro. Es una mentira. eso. Gibran, cerramos contigo. Bueno, la verdad es que sí es una generalización, ahí por contexto se puede observar claramente. Primero habla en tercera persona, después hay un cambio ahí. Yo creo que es muy claro para todos. Se equivocó, ofendió a mucha gente, Xóchitl Gálvez. Tal vez hablaba de la clase política, Coincido contigo. porque ellos piensan mucho desde la clase política y miran poco otros contextos. En eso se ve la insensibilidad de ambas candidatas y su desconexión
con las generaciones menores. Bien. Como en su generación todos ellos podían, hasta mi abuelita, por ejemplo, que era una costurera y mi abuelo un carpintero, pudieron acceder a patrimonio. Ese es el México de antes. Bueno. En nuestro México, ni siendo clase mediero puedes acceder Gracias. a esas cosas. Gracias a los tres. Gracias Nos a vemos ti. el miércoles. En la Gracias. próxima, con los bisabuelos.